Una vez más, le damos la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Lucy Farías, esto es Sentencias a Debate. Hoy le invito a que se quede con nosotros en este caso que hemos denominado Eficacia refleja en representación proporcional. Si usted quiere saber cómo resolvió este caso la Sala Superior, déjeme comentarle que fue a través de diversos recursos de apelación que conoció de la impugnación del Partido del Trabajo, que precisamente estaba controvirtiendo la negativa del Instituto Nacional Electoral de otorgarle diputaciones por representación proporcional. La Sala Superior confirmó, a la luz de la eficacia refleja o de la cosa juzgada. Si usted quiere saber más de esta sentencia, lo invito a que se quede con nosotros, ya que hoy Pedro Lara y Malo recibe en el estudio a Virgilio Bravo Peralta del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y también a Héctor Daniel García Figueroa, secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del presidente de este Tribunal Constitucional Electoral, magistrado Constancio Carrasco Daza. Soy Lucy Farías, por favor, quédese con nosotros. Sean todos bienvenidos a Sentencias a Debate, su programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y agradecemos, por supuesto, a Lucy Farías, quien ha adelantado la presentación de nuestros hoy invitados. Virgilio, muchísimas gracias. Daniel, gracias por estar con nosotros nuevamente. Pedro, Daniel. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de apelación número 826 del año 2015, cuya cadena impugnativa es relativamente compleja, porque viene precisamente de la anulación de la elección que hubo en el distrito número 1 de Aguascalientes. Y bueno, pues en este caso se trata específicamente del recurso interpuesto por la asignación de diputaciones de representación proporcional, resultado de la reserva que se hizo precisamente al ordenar que se convocara una elección extraordinaria, quedando pendientes, por supuesto, esa votación para poder hacer la asignación de una diputación, que era lo que al final de cuentas se había reservado. Exacto. Y bueno, pues como es costumbre, cedemos la palabra a Daniel para que nos ponga un poco en el contexto, si nos puedes contar más o menos los precedentes de este asunto. Insisto, son bastante complejos, pero en términos generales, más o menos cómo llega el asunto a Sala Superior. Sí, cómo no, muchas gracias, un gusto estar. La cuestión del recurso de apelación, como lo comentaste, tiene su base concretamente a partir de los múltiples impugnaciones. En esas impugnaciones, que la base sólida constitucional se derivó del 10 de febrero del 2014. Así es. Concretamente, ¿en qué? En que se estableció por primera vez la cuestión del porcentaje mínimo para que un partido político obtuviera como consecuencia la cuestión de su registro. Para no hacer la historia tan larga, se dan las elecciones, el proceso electoral del 7 de junio del año pasado. El Partido del Trabajo, aquí hay algo muy concreto que hay que tenerlo, no obtuvo el registro, la permanencia. ¿Por qué? Porque no alcanzó, le faltaron poco menos de 3.500 votos. No es hasta la declaración que se realiza el 28 de agosto por parte del Instituto Nacional Electoral que pierde su registro. Que ahí hubo una cuestión también creo que es importante porque fue un órgano del propio Instituto Nacional Electoral que no estaba facultado para poder declarar esa pérdida de registro. En principio fue la cuestión de la Secretaría Ejecutiva que no estaba facultada. Después viene ante una impugnación ante la Sala Superior y se revoca. ¿Y se revoca por qué? Porque la autoridad que había emitido la cuestión de la pérdida del registro prácticamente no tenía atribuciones para ello. Y después viene la cuestión de una determinación posterior del Consejo General del INE en la que se da por también la cuestión de que el partido pierde su registro y como consecuencia es lo que se impugna y la Sala Superior también revoca. Pero no nada más es esta parte como primer tema, la cuestión de la pérdida del registro, que estuvo siempre sujeta a la cuestión desde la jornada electoral hasta el 7 de diciembre. Aquí hay que tener una cuestión bien clara, el partido político jurídicamente nunca perdió su registro. Claro. Ojo, estuvo a partir de la declaratoria de agosto por parte del INE en la cuestión en una etapa de suspensión o en etapa, digamos, no tanto de liquidación, porque fue hasta después y esa se daría hasta que se tiene por confirmar. Fue una etapa en la cual se tuvo concretamente la etapa de prevención.
que se denomina así. Y estas cuestiones ya no lo platicamos, pero fue muy impugnado. Es lo que mi abuela llamaba, estábamos en veremos. En veremos. Exactamente. No, pero demasiado. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? Fue demasiado porque incluso impugnaba, aquí hay algo muy curioso que es ajeno a la cuestión del asunto, que tiene que ver con otros asuntos. Pero, por ejemplo, cuando viene la primera determinación del INE respecto a la cuestión del Consejo, del Comité de Fiscalización, que va a llevar a cabo la prevención, ojo, es importante, no había existido una declaración del INE. Pero ¿qué sucede? El propio partido político reconoce expresamente que no alcancé el 3%. O sea, como se dice en el pueblo, de pechito cayó. Y a partir de ahí se le entró. Porque si hubiera sido otra la cuestión, él hubiera desconocido el acto, no lo había. El acto era hasta agosto, que se da la cuestión de la conclusión. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a partir de los cómputos, ¿qué sucede? Si bien es cierto, hay una cuestión de un conteo nacional, no hay una declaración nacional que diga estos son los resultados. Y esa es la cuestión de que el propio partido dijo de pechito, no alcance. Y ahí ya se le entró la cadena impugnativa respecto a determinadas inconstitucionales que hizo valer del periodo de prevención y otras cosas. Y primero intentando recuperar votos de diferentes sitios, con las nulidades, etc. Esa tuvo que ver mucho con determinadas impugnaciones, un sinfín, creo que fueron más de 300 impugnaciones, respecto para recuperar votos. Así es. Los 3,000 votos, que finalmente no los pudo alcanzar en esa circunstancia. Ojo, ¿qué le apoya? Le apoya, y es de gran apoyo para el Partido del Trabajo, la cuestión de que se haya anulado una elección del Distrito 1 en el estado de Aguascalientes, que fue declarada nula por la Sala Regional Monterrey y que con posterioridad la Sala Superior confirma esa anulación. Entonces, como consecuencia, hay un acto posterior que se va a verificar la elección extraordinaria. Y esa elección extraordinaria es la que le ayuda al Partido del Trabajo. Ahora bien, como no llevó la cuestión del cómputo, en la jornada electoral no obtuvo los votos necesarios para del 3%, la obtiene a partir de la elección extraordinaria. Y aquí viene algo muy interesante. A partir de que desde el agosto la propia autoridad, el INE, había determinado, por un lado, la cuestión de la asignación de representación proporcional que realizó el INE. Esta asignación de representación proporcional fue impugnada, ojo, por un sinnúmero de partidos. Una primera impugnación es por el Partido del Trabajo, militantes del Partido del Trabajo, y otra es por determinados partidos políticos. Esta, cuando se resuelve aquí el 28 de agosto, el Partido del Trabajo nunca hizo valer la inconstitucionalidad de los plazos. Lo único que venía impugnando es que como que se aplazara la cuestión y que se podría tomar en cuenta la cuestión de los votos de la elección extraordinaria. Pero obviamente era una cuestión indeterminada. Tanto la Sala Superior le dice que no era posible porque había una fecha precisa para la conformación de los órganos. Para la conformación del órgano y sobre todo el 1 de septiembre. Claro. Pero aunado a ello, que los únicos resultados que estaban ciertos eran los de la elección ordinaria. Entonces no se podían perder. Ojo, aquí hay algo muy importante. El Partido del Trabajo nunca impugna que le esperen o le vayan a asignar diputaciones dependiendo de la cuestión de los resultados de la elección extraordinaria. Nunca lo hace valer. Porque obviamente yo creo que tenía otras prioridades. Subsistir, eso es obvio. Primero. Exacto, subsistir. Digo, ya después de ahí vengo con todo, ¿no? Pero eso es algo muy interesante. No tuvo la previsibilidad, nunca lo impugnó y vaya, se fue por otras cuestiones. ¿Qué sucede? En ese acuerdo del INE es algo muy interesante porque cuando se asignan las diputaciones de representación proporcional, como lo comentabas al inicio, sí hay una cuestión de que yo en la persona no estoy de acuerdo, porque en materia electoral el artículo 41 no hay efectos suspensivos. No hay, el artículo 41 mandata que no hay efectos. Sin embargo, ahí hay como una cuestión muy media extraña, porque también hay un criterio respecto a la cuestión suspensiva. Y dicen, una asignación de RP que directamente le correspondía al Partido Revolucionario Institucional, concretamente en la circunscripción tercera. En caso de ganar el partido. En caso de ganar el PRI, ya no le correspondería. Si la pierde el PRI, sí se le asignaría ese RP. Si gana el PRI, se le asignaría Movimiento Ciudadano. Ojo, pero fue la única cuestión suspensiva. Y adelantando ya además los resultados para dar certeza. Pues obviamente yo decía, bueno, es que ya no sé quién quieren que quede el PRI. Si quieren que gane o que quieran, quién quieren que sea el diputado. El DRP o el candidato. Sí. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero esta circunstancia tampoco, ninguna cuestión suspensiva por el propio Partido del Trabajo fue impugnada. Entonces, ese acto, en aquel momento,
en 2 ejecutorias de recursos de reconsideración, de recursos de apelación que no fueron en un momento acumulados, sino que se resolvieron en la misma fecha, sí. Esos confirmaron el acto. Unas cuestiones como fundamentación y motivación y otras por las circunstancias de que no era posible aplazarlo. Hasta ahí nos quedamos. Pero viene ahora la cuestión, después de los resultados, después de todo ello, en la pérdida del registro, en la sentencia que emite la Sala Superior, en un recurso de apelación, ahora sí ya, con la cuestión del acto final del INE, donde da que por finalizado que pierde el partido político el registro, es cuando se impugna, y aquí la Sala Superior hace una cuestión interesante, le dice, si bien es cierto, se revoca todo. ¿Por qué se revoca? Digo, porque se declara inaplicable un artículo respecto a la cuestión de la elección ordinaria, que por mayoría. Pero a mí también me queda claro que la Constitución, en los artículos 52, 54 y 56, dicen todos, el cómputo son todos. Creo que era más fácil llegar ahí por la cuestión de todos y decir si todos entregan 300, pues obviamente que se tienen que entregar 300, no 299 como lo había hecho el INE. Pero con independencia de ello, lo interesante es que ahí también se precisó que no tendría ningún efecto respecto a la revocación, aun cuando se revocaba todos los efectos de la anulación, ¿sí? No respecto de los actos no de respecto asignación. de los actos de asignación de RP. Y se precisó con todas sus letras que ese acuerdo emitido de la asignación de RP era válido. Entonces, eso es importante. Ahora viene la sentencia, cuando hay una cuestión interesante que el 15 de diciembre del año anterior, tanto el representante del Partido del Trabajo somete a consideración del acuerdo del Consejo General que se apruebe un punto del orden del día, 4 cuestiones interesantes. Dentro del asunto 1, del asunto 2 y del asunto 4, el mismo INE dice, bueno, ya los tuve por aprobados, entonces no hay ningún problema. Pero el asunto 3, que era propuesto del PT, precisamente. Era la propuesta del PT respecto a que le asignaran sus diputaciones, es donde el INE le dice no. Y le dice no precisamente, ¿por qué? Porque ya la Sala Superior en la sentencia del recurso de apelación dejó firme la cuestión del acuerdo anterior y también como consecuencia le dice no te tocan. Contra esa determinación, ese acuerdo del 16 de diciembre, donde existe la negativa para otorgarles diputados de RP, es contra el que viene la cuestión de diversos ciudadanos y se instaura este recurso. Y en este recurso que hoy nos comenta, finalmente la Sala Superior, a partir de exponer que se actualiza la figura de la eficacia refleja de la cosa juzgada, confirma y no les asigna diputaciones de RP. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Sí. Aquí la cuestión es, creo que es una cuestión de tiempos, Virgilio, porque digo, evidentemente, como bien ha indicado Daniel, si en algún momento se hubieran hecho las impugnaciones respectivas y declarar, por ejemplo, esos plazos cruzados, porque el legislador tenía que haber contemplado la posibilidad necesariamente de que hubiera una elección extraordinaria. Y la elección extraordinaria se hubiera podido ajustar si tuviéramos un margen mucho más amplio. Digo, el margen estaba perdido completamente, no había nada que hacer. Claro. El PT tenía que haber hecho mejor la tarea, ¿cierto? Yo creo que sí. Una es definitivamente la estrategia jurídica. Y como bien dice Daniel, estaban más preocupados por la sobrevivencia que por la dolencia. Sí, sí. Y además el PT en su historia generalmente ha sobrevivido en aquellas entidades donde el porcentaje mínimo de votación para conservar el registro siempre ha sido menor, 1.5, 2, 2.5, que ha sido siempre un debate dentro de la teoría del derecho electoral respecto a la representación proporcional, ¿no? Y tú lo sabes muy bien, hay países que todo su sistema es representación proporcional, hay países que tienen un margen pequeño, como es el caso de nuestro país, o hay otros que de plano no lo contemplan. Exacto. Entonces, en el caso del Partido del Trabajo, ya ellos, al menos si le seguimos la pista a los partidos políticos, venían con esta preocupación de tiempo atrás en el momento que se constituye otro partido de izquierda, que bien sabemos que es el caso de Morena. En ese momento se prenden las alertas, ¿sí? Los focos rojos y amarillos dentro del PT, porque definitivamente les iba a impactar, como finalmente les impactó. Así fue. Y yo creo que eso no es ajeno para los consejeros del INE de esta advertencia que venía sucediendo. Entonces, pues podemos decir, parafraseando a García Márquez, pues que esto era un aviso de una muerte anunciada. Entonces, efectivamente sucede, se da el proceso electoral, no logran el porcentaje y como bien dice Daniel, ellos mismos empiezan a llamar a la atención respecto al punto
Y bueno, pues hay que entrar a otro punto, el punto jurídico del INE, si podía o no podía declararlo y cómo declararlo, pero finalmente no lo logra. A mí me llama la atención algo y seguramente lo seguiremos platicando, y es en qué momento el PT, que no es nada representativo en Aguascalientes y menos en el Distrito Primero, cómo de repente obtiene más votos que nunca en su historia, debido a esta elección extraordinaria. 14,000 votos. 14,000 votos, ¿no? En unas elecciones intermedias que históricamente son con un alto grado de abstencionismo. Entonces, yo creo que en esta parte, como bien dices, el PT no hizo la tarea, no hizo la estrategia jurídica, estaban más preocupados por la sobrevivencia, está el caso. Efectivamente, aquí está la discusión de la integración de una parte de nuestro poder legislativo, en este caso de la Cámara de Diputados, si efectivamente habría que tomar en cuenta esos votos para la integración de los representantes, de los de representación proporcional, los diputados, o ya no cabe por una declaratoria del INE y por una confirmación del TRIFE, o la legislación debe de permitir en estos casos, que tú bien apuntas, ahí es una cuestión del legislador, pues de darles la oportunidad antes de la integración de un poder, ¿sí?, de un poder constitucional, de darles la oportunidad, bueno, pues de que convaliden esa situación y no se pierda lo que bien dice la sentencia, ¿no? Así es. La estabilidad, en este caso, creo yo, la integración de los órganos públicos y sobre todo que en un momento dado permitir este tipo de resultados posteriores volver a estudiar las integraciones de los poderes públicos, definitivamente que nos causaría bastantes problemas de ingobernabilidad, ¿no? Ir en contra de estos principios fundamentales de nuestra Constitución. Entonces, y aquí la cuestión sobre todo es que al no alcanzar originalmente en las elecciones ordinarias ese 3%, es que ni siquiera se le consideró. Claro. O sea, decían, bueno, pues ya va fuera, no tiene derecho a representación proporcional, evidentemente, porque no alcanzó el 3%. Y además es válido porque estos partidos, a veces partidos de ocasión, porque duran 3 años y cuando mucho 6, es más, el PT es un poquito más antiguo. 25 años ya son. Precisamente cuando le dicen que el miércoles, que es la asignación, el día después de la elección, un día antes cumplió los 25 años. Los 25 años, que bueno, es muy poco tiempo, aunque dentro de los partidos pequeños, pues es toda una antigüedad. Entonces, yo creo que... Y ha jugado un papel, diría yo, estratégico para otras fuerzas políticas mucho más consolidadas. Claro. Y ha hecho lo que suelen llamar, y lo digo con todo respeto, partido bisagra, ¿no? Exacto. Ahí sobre pivotan otras. Exactamente. Y bueno, hay que decirlo, su origen no es precisamente auténticamente de izquierda, ¿sí? Su historia lo revela. Por otro lado, en los estados siempre tiene alianzas a veces con los partidos que en otro estado son adversarios. En fin, yo creo que es parte del juego y el sistema de partidos en nuestro país, pues que estos partidos traten de consolidarse. 25 años era para haberse consolidado. Seguramente. Y bueno, pues es una llamada de atención y sobre todo, pues el que decide al final, pues es el voto y fue el castigo que tuvieron. Efectivamente. Bueno, pues si nos permiten, vamos a ir a una breve pausa y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. Bueno, pues ya en nuestro segundo segmento de Sentencias a Debate, y bueno, la cuestión que planteamos era simplemente, creo que el Partido del Trabajo podía haber hecho un mejor trabajo, valga la redundancia. Una estrategia jurídica más correcta. Exacto, una estrategia además integral, porque claro. dejó perder la oportunidad, sobre todo, además hubiera tenido una utilidad enorme en el sistema jurídico mexicano, el hecho de declarar, por ejemplo, inconstitucionales esos tiempos. Así es. Hubiéramos ajustado mejor el calendario electoral, en fin, una serie de cosas, ¿no? Ojo, primero, no olvidemos que la cuestión, este escenario se presenta por primera vez, también. Y esta cuestión es una gran lección de esta elección. Así es. Precisamente la cuestión de que un partido estuvo a punto, vaya, en la elección ordinaria la pierde su registro, pero con la elección extraordinaria lo recupera. Pero aquí la cuestión del debate es también el tiempo. Por un lado, si bien es cierto, hubiera existido una estrategia adecuada donde en aquel momento, cuando impugna la cuestión de representación proporcional, y no nada más ahí, sino también la pérdida del registro, hace valer agravios que conduzcan también o orillen a que los tribunales se pronuncien respecto a los plazos, hubiera sido distinto. Claro. El gran problema es que no lo hizo en su momento, porque como lo que comentábamos, tenía una prioridad. Así es. Sí, y yo creo que eso es, la sentencia lo marca. Y dice, no promovieron en su momento una acción de inconstitucionalidad respecto a estos artículos.
que bien o mal sería un excelente precedente que el tribunal lo hubiera analizado, porque son situaciones que seguramente se van a volver a presentar. Entonces hubiera aportado mucho al debate en este momento decir, oye, ese artículo, ok, está en la Constitución, pero realmente es un artículo que favorece la democracia, hablando de estas nuevas dinámicas en el país, o está de alguna manera inhabilitando alguna legítima aspiración en la cual pues, se pone en discusión la integridad de la elección el día de la jornada, ¿no? Porque pues ahí es donde llama la atención la sentencia, y sí, a mí en lo personal me llama la atención de seguir pues estudiando, analizando, decir, a ver, ¿qué tanto, efectivamente lo dice la Constitución, pero qué tanto pudiéramos hacer algo para que estos casos no sucedan? Y de alguna manera también brindarle la seguridad jurídica tanto a los partidos como la certeza a los votantes, que luego se ven sometidos a una elección extraordinaria y luego ven a un partido un poquito a la baja, diezmado, y dicen, bueno, lo vamos a hacer pues por solidarios. Nos volcamos por solidaridad. Nos volcamos por ellos y los demás ya no voten. Es más, es la libertad también de votar por quien yo quiera. Entonces, juegan aquí una serie de derechos y principios fundamentales. Lo que hicieron precisamente los partidos de izquierda, lo comentábamos hace un rato, precisamente fuera de las cámaras, es que ellos retiran a todos sus candidatos. Primero, porque no tienen probabilidades reales de ganar. Y segundo, porque se están solidarizando con otro partido de izquierda que al final de cuentas requiere de los votos que pudieran ir a estos partidos. Entonces dicen, nos retiramos de la contienda, favorezcan por favor al PT. Se retiran de la contienda y renuncian a impugnar. Porque aún sin participar y no tengo candidatos, yo como partido político puedo impugnar. Sí, por la cuestión de los intereses intuitivos que tiene. Entonces no lo hago, evidentemente se entiende el mensaje, ¿no? Actúan de manera solidaria. Yo digo que es hasta una sentencia social que manda el mensaje para que la sociedad venga y rescate a uno de los partidos. Que van bien unidos. Que son bien unidos y que aquí es donde debe prevalecer su voto. Y a lo mejor aquel que apático nunca salió a votar dice, yo salgo porque yo siempre estoy con los débiles. Porque estoy salvando a alguien ahora. Estoy salvando a alguien, me siento un héroe social. Fíjese que aquí lo interesante sería que efectivamente a partir de esta elección, prácticamente a partir de que lo que se regula por lo general son cuestiones ordinarias, y esto ya viene una circunstancia extraordinaria, seguramente para una nueva elección, igual un partido político se pone las pilas en estas circunstancias y hace que los tribunales se pronuncien respecto a la cuestión de los tiempos, si es válido efectivamente para que haya una representación plural y democrática conforme a la cuestión de los resultados. Porque finalmente ahora lo que tenemos es que los resultados que fueron válidos para la asignación que se hizo en agosto fue solamente la votación válida, y si se declaró nulo uno, 299. Uno no. 299 y eso que dice es muy interesante porque los partidos políticos tienen la facultad dentro del Consejo General de solicitar consultas, de pedir consultas, de hacer consultas al órgano para validar algunas acciones futuras, y pudo haber sido y será seguramente en la próxima elección de decir, yo consulto al INE respecto a si un partido no tiene esto y nos vamos a una elección extraordinaria y en la elección extraordinaria depende del registro y tiene que dar una respuesta el Instituto Nacional Electoral. Sí, ante ese derecho de petición tiene que haber una respuesta. Entonces tiene que haber una respuesta y vas convalidando o vas armando, decimos los abogados, tu propia estrategia. Tu caso y tu estrategia, y vas conociendo un poquito la reacción de los órganos, en este caso electorales, y en este, ¿por qué no?, en un momento dado del Tribunal Electoral, pues de ir viendo la estrategia. Yo creo que aquí, y es un mensaje para todos los partidos políticos, de que tienen que mejorar su estrategia jurídica en un proceso electoral, porque no nada más va a depender del voto ese día, sino de una serie de principios y derechos, hablando de los hoy en día derechos humanos, de lo que pueden tener sus militantes, sus candidatos y el mismo instituto político. Yo creo que tienen que hacer la tarea. No, y además nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones en este programa, se ha mencionado el asunto de la banalización de los recursos judiciales. Porque bueno, pues evidentemente los partidos políticos tienen todo el derecho, y los ciudadanos más todavía el derecho de venir a impugnar las cuestiones que consideren oportunas. Pero yo lo que siempre digo es, no por el hecho de que se tenga ese derecho perfectamente reconocido, protegido y garantizado, vamos a abaratar los recursos de tal forma que después, bueno, pues cualquier cosa va a ser motivo de impugnación. Aquí yo creo que la verdadera utilidad general que podía tener una impugnación, por ejemplo, respecto de los tiempos en la asignación de los diputados de representación proporcional de acuerdo a la votación, considerando, por supuesto, tiempos extraordinarios, como finalmente el caso Nudo demuestra. Por la propia circunstancia, obviamente. Por la propia circunstancia, hubiera sido realmente de utilidad general. Y esas cosas son las que no se impugnan. Y que se define en un momento dado por un tribunal que determine si puede ser en ese momento, se tiene que esperar. Así es. O igual, en un momento dado, se pudo dar el caso de que también se reservaran. Se pudo dar el caso. Sí. Pero como no fue impugnado, pues claro. Sí, ahí yo creo que se fueron única y exclusivamente por el porcentaje, ¿sí?
que yo creo que el porcentaje difícilmente va a disminuir en alguna próxima reforma electoral, sino todo lo contrario. Probablemente aumente. Probablemente aumente, ¿por qué? Porque ha sido siempre alguna parte de la estrategia de algunos partidos, estoy pensando en el Partido de Acción Nacional, de que siempre ha pugnado por incrementar precisamente el porcentaje, y yo creo que difícilmente va a ser menor en el futuro del 3%, sino mucho más. Entonces, los partidos que tienen su registro, cuiden su registro, ¿verdad? Incluso a nivel nacional ya también los partidos políticos locales también ya tienen la cuestión de que tener ese porcentaje. Claro. No, acaba de resolverse un asunto precisamente en Sala Superior, que era el aumento de ese porcentaje precisamente en Aguascalientes. Y se declaró inconstitucional, se inaplica el caso, efectivamente se da vista a la Corte para que estas cuestiones se mantengan por lo menos en el límite que a nivel federal ya se ha establecido. Pero efectivamente la tendencia va a ser ir aumentando progresivamente ese umbral mínimo para conservar el registro, porque además, bueno, lo sabemos perfectamente, ¿no? La idea de los partidos más consolidados, de los partidos más fuertes, es quitarse la competencia en la medida de lo posible. Los recursos ¿Y cómo lo haces? Implica. ¿Y cómo lo haces? Claro. Precisamente eso. Endureciendo las Finalmente, medidas la cuestión para de los poder recursos, mantener el registro. acuérdense que es una misma bolsa. O sea, no hay ni más ni menos recursos. Es la misma bolsa. Lo que pasa es que esa bolsa Se reparte entre más partidos, o se distribuye menos, entre más. claro, Si hay menos, se distribuye. Y obviamente, como consecuencia, les corresponde un poquito más. Los partidos grandes están preocupados por disminuir el número de bocas que alimentar. Sí, y yo creo que también el impacto que esto tiene en la sociedad cuando se señala que en nuestro país es de los votos más caros de América Latina, o sea, del recurso público que más se gasta en una elección. En función del número de votos que se función del número de votos. Entonces, pues hay todo un debate, creo yo, alrededor de esto, ¿no? Digo, yo no sé, tendría que contrastar la fuente, pero todavía en la elección pasada, justamente, la de 2014-2015, eran las elecciones más caras del mundo, por el número de votos. O sea, si vamos a número de votos por cantidad de dinero, pues nos sale, bueno, pero también aquí hay un elemento muy importante para la cuestión de la asignación del financiamiento para los partidos. Digamos, la base lo constituye todo el padrón. No debería de ser nada más la gente que participa. Creo que no, los partidos no lo quieren. Porque es que imagínate, un 60 disminuiría, un 40% disminuiría mínimo. Claro. Y el problema del abstencionismo. Y eso sí. Eso lo habíamos mencionado. Creo que es importante también. Pero en esa parte, había un equilibrio de la ciudadanía que participa y la cuestión del costo. Porque si estás fijando un salario mínimo vigente o determinado salario por el número de participantes, en un momento dado, si tienes 100 en el padrón y a de los 100, aunque no participen, los incluyes, en cambio, participan 60 y 40 lo eliminas, el presupuesto disminuye. Una de las cosas que creo que vale la pena comentarle a nuestro público es el nivel de participación que hubo precisamente en Aguascalientes para esta elección, comparando la ordinaria con la extraordinaria. Así es. Esa es otra de las razones que a nosotros creo que nos deben hacer pensar en la efectividad de ponerse en marcha campañas que van con todo, ¿no? Así es. Por supervivencia lo hizo, pero ahora, lo podía haber hecho. Eso que dices pero tú, hay otra cosa importante. se señala, ¿qué está haciendo el INE que la gente no vota? O sea, la campaña, los medios, ¿qué está sucediendo? Que hay que hacerlo de otra manera o hay que hacer otras cosas, a lo mejor no es todo la culpa del INE, no, yo diría que la gente tiene que salir a votar, que la gente tiene que participar para que esta democracia no salga cara, sino salga, no sé, lo más satisfactoria para los ciudadanos, aunque cueste un poquito, pero no que cuesta mucho y la verdad no da los resultados que quiere. Entonces, yo creo que esa lógica, el abstencionismo debe ser un señalamiento. Y bueno, los de Aguascalientes, yo creo que después de la primera, que se anula el primer distrito, como que la gente toma efervescencia, ¿no? Por la cuestión electoral y están muy pendientes de la extraordinaria. Y yo creo que fueron esos los partidos que el PT nos sacó al principio, que se habían quedado en su casa. Pero ahora aquí una cuestión interesante, la cuestión fáctica respecto al propio partido. ¿Qué hizo bien para obtener tantos esos resultados? Porque finalmente, aun cuando los otros no hubieran participado, la ciudadanía fue la que determinó. Yo creo que lo que hizo bien fue una campaña de medios, pero no electoral. Impugnativa, porque eso sí fue tremenda. Sí. Todos los medios, la nota electoral, postelectoral, era el PT, iban para acá, iban para allá, y pedían aquí, pedían allá. Es más, creo que hasta mandaron un aviso ahí de encuentren los votos porque seguramente los tenemos. La verdad que no. Sí. Estaban ahí, a lo mejor guardados. Sí. No, y una de las cuestiones que precisamente consiguieron los medios al dar tanta difusión a la cuestión del PT, es eso, es despertar la conciencia de participación de los ciudadanos, cosa que debería de ser lo ordinario y no tener que estar en estas situaciones, ¿no? Bueno, la cuestión finalmente que creo que es sustancial a esta sentencia, y es el meollo de lo que estamos comentando, es aquí ya había una serie de cosas juzgadas. De todos esos medios de impugnación que se fueron dando en la cadena y tal,
y por supuesto la asignación de diputados que ya se dio utilizando la votación de 299 distritos en lugar de 300, y que pues necesariamente al quedar los tiempos firmes, esos tiempos que, como bien nos dijo Daniel, no fueron impugnados, pues no había manera de retrotraer todas esas cosas, tendríamos que haber deshecho la asignación que se había hecho originalmente, demás, y hubiera sido sobre todo hubiera sido restarle certeza a esta ese es el punto. Ese es el punto. Yo creo que, sí, Daniel, perdón. No, perdón. El mecanismo jurídico no es perfecto, es un mecanismo diseñado por el legislativo. Y estamos en prueba y error todavía. Y estamos en prueba y error, y sobre todo en una democracia como la mexicana. Entonces, el alterar, el revertir, mandaría una señal muy grave a un sistema que se está consolidando. Yo creo que podrá o no gustarnos la decisión, podrá o no gustarnos la interpretación, pero creo que ahorita fue el mal menor. Sobre todo al partido. Sobre todo al partido, sí, claro. Sí, bueno, y a los candidatos. Bueno, sobre todo a los candidatos de representación proporcional, pues ya una vez que salvaron, por así decirlo, ya querían un poco más, pero ya no era suficiente el tiempo. Pero yo creo que ese es el punto, el meollo, ¿no? Yo le llamo una elección constitucional, política, electoral y social por la cuestión de los votos estos últimos 14,000. Pero finalmente el dispositivo jurídico no puede estar a merced de las circunstancias extraordinarias que están en manos de los sujetos del derecho electoral, que son los partidos políticos. Primero. Dos, se le tiene que dar certeza, ¿sí?, a la integración de un poder político, de un poder público. Es fundamental, que forma parte de nuestra trilogía o sistema político. Y bueno, en este caso, el no haber impugnado, como bien dice Daniel, lo dijo al inicio, en su momento, de manera oportuna, una estrategia jurídica que le fuera, de alguna manera, conteniendo algunas cuestiones que tarde que temprano iban a tener efectos, le pudo haber tenido un mejor resultado, o probablemente hubiera quedado sobre la mesa mayores elementos para este debate, pero al no haberlo hecho, pues solo se fueron cerrando las puertas, quedándose con el principal objetivo que tenían, que era sobrevivir. Así es. Bien lo dijo Daniel, era una cuestión de supervivencia y no de recobrar esa fuerza política y ese nombre que frente a los ciudadanos, al final de cuentas, después de 25 años, creo que es una cosa seria, ¿no? O sea, no hicieron la tarea en 25 Creo que años. aquí lo interesante fue que en el propio proyecto se señala que lo que se actualiza a partir de todos los precedentes que ya habían sido juzgados y se habían declarado firmes, concretamente, es la eficacia refleja de la cosa juzgada. No tanto así la eficacia directa, sino la indirecta. ¿Por qué? Porque la directa, ustedes lo saben, se necesita la cuestión de sujeto, objeto y causa. Y aquí no se daban los elementos de manera simultánea. Pero sí lo que se daba era que había ya precedentes que conducían a que este fallo se tendría que confirmar porque habían declarado firmes o se habían declarado ya definitivos determinados precedentes que conducían a que necesariamente se tuviera que hacer en ese sentido. Así es. Y como lo dice Daniel, el mismo INE tiene esta función, si bien administrativa, de ir consolidando ciertos actos jurídicos. No convalidando, sino de tal manera que le permita al tribunal, en este caso al órgano jurisdiccional, pues mejores elementos para brindar la certeza y seguridad jurídica para los partidos y para los votantes. Entonces, yo creo que ahí es donde mucho el PT tuvo la oportunidad en el órgano administrativo, buscando consolidar ciertos actos jurídicos que le dieran mayores elementos y probablemente otra decisión al órgano jurisdiccional. Pero a tiempo, muy probablemente. Claro, exactamente. Pero sobre todo tiempo a partir de lo que comentábamos también al inicio. Si efectivamente el mismo Instituto Nacional, cuando hace la asignación, realiza o efectúa una cuestión suspensiva, digo, si la hizo respecto a una cuestión, porque no la podía haber hecho en otros aspectos. Claro. Máximo, la cuestión de la reserva. Máximo que el propio partido argumenta que no se afectaba ni el 2%, dicen ellos. Y fíjate, aquí, Pedro, y lo hemos discutido, hemos tenido sentencias de legalidad y hemos tenido sentencias de constitucionalidad. Claro. Esto hubiera sido una sentencia de constitucionalidad y creo que el PT lo dejó pasar. Y a lo mejor tendríamos otro debate aquí de tipo constitucional, ¿no? Y no de los plazos legales. De los plazos y de la asignación, sobre todo. No, de hecho, que tratamos en este programa precisamente el tema del registro, y una de las cosas que decíamos, bueno, si efectivamente la votación válida, emitida, y es un concepto que además hemos tratado mucho y hemos desarrollado en esta sala superior, incluye también aquella que se emite en condiciones extraordinarias. Por lo tanto, los efectos derivados de toda esa votación deberían de ser completos. Exactamente.
en sentido. Es que ahí vamos a la cuestión de si la impugnación desde su momento consideraba la cuestión, no solamente los plazos, sino que la votación válida emitida también no solamente incluía para la cuestión total la ordinaria, sino la extraordinaria, es lo que nos hubiera llevado a otro debate. Y es la posibilidad de que el propio partido en un momento dado también en previsión quisiera que el instituto se pronunciara y como consecuencia también el tribunal. Pero si no lo hay, nosotros lo sabemos que de oficio, oficiosamente la cuestión del tribunal no lo puede hacer. Pero aquí lo interesante es que al dejarse de hacer, pues obviamente provoca que en un momento dado todos los actos hubieran sido ya juzgados y hubieran sido definitivos. Efectivamente. Así es, Si nos permite, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos en nuestro tercer segmento de Sentencia a Debate. Y la cuestión que comentaba Daniel hace un momento justamente, hablábamos de cuestiones que ya quedan firmes y la eficacia indirecta de la cosa juzgada. ¿Puedes explicar un poco a nuestro público en qué consiste esto? Es decir, hay una serie de actos que provocan ciertas consecuencias jurídicas y que al final de cuentas podemos considerarlas aplicables a otros casos con analogías, ¿no? En este caso, indirectamente. Claro. La cuestión de la jurisprudencia, tanto la doctrina, han considerado la cuestión de la cosa juzgada, en términos generales. Y esta cosa juzgada, de manera muy directa, se requiere determinados elementos. El sujeto, objeto y condición, o la causa, que sean idénticos, por lo general. Pero, y esto tendría como consecuencia la eficacia directa. Pero cuando no es la cuestión indirecta, o la refleja. Y esto que no requiere necesariamente de los tres elementos. Y aquí la cuestión, tanto de la jurisprudencia como la propia doctrina, han referido que lo que impacta o lo que importa es que una determinación ya declarada firme pueda impactar en una determinación. Y si es en ese efecto que se puede vincular, no se modifique este nuevo acto. ¿Por qué? Porque no estaríamos dando certeza ni seguridad jurídica. Y esto traería como consecuencia un desgaste en la cuestión del orden jurídico. Entonces, una institución... Podría ser un rebote además eterno, ¿no? Claro. Vuelve otra vez y otra vez te impugno, y vuelve otra vez y otra vez te impugno, claro, porque vamos generando la cuestión de una dinámica social y de la cuestión de los asuntos que efectivamente vamos a retrotraernos y diríamos, bueno, si bien es cierto, allá los sujetos no son los mismos y que los de ahora, pues bajo estos parámetros no podría aplicar la eficacia. Pero ¿qué te crees? Se trata de lo mismo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en la cuestión de la eficacia refleja de la cosa juzgada, que impacte a la cuestión de la determinación final. ¿Por qué? Porque no necesariamente teniendo los mismos elementos ni los mismos sujetos, si la determinación se vea en un momento dado, que ya fue definida, fue cosa juzgada, se ha modificado o sea alterada. Los tribunales en un momento dado, ningún tribunal puede modificar sus propias determinaciones. Ayer nosotros teníamos un incumplimiento de sentencia en esta semana que nos extrañaba la cuestión porque un tribunal local sometía a un incidente de incumplimiento a la sala superior para que lo conociera. Perdón, pero era tu sentencia, tuya. Y esta parte, pues por más que fuera la sala superior o el tribunal, tampoco puede modificar o determinar cumplida o incumplida una sentencia local. Han de haber dicho es que la sala superior es más fuerte. Pues quiero suponer. Como haya sido, pero aquí la cuestión es lo que vamos a la cuestión de la base. El único que puede determinar que está cumplido o incumplida es el propio órgano que la emite. Claro. Y después, en este caso, de que se refleja la cuestión es con un precedente también anterior, o que ya hay una determinación dada con antelación para que no pueda en un momento de modificarse y que no vaya a ofrecer certeza jurídica, porque traería una cuestión de vaivén en las determinaciones. Y creo que lo que busca la cuestión de la eficacia refleja de la cosa juzgada es seguridad y certeza jurídica respecto a la predecibilidad de que ya un acto fue analizado, fue discutido y sobre todo fue determinada la cuestión de lo que tenían que impactar en ello, a diferencia de lo que después puede venir como actos, pareciera que con posterioridad, porque así es, pero que no van a modificar ni trascender para que puedan cambiarse esos actos. Así es. Desde mi punto de vista hubiera sido idóneo que se hubiera impugnado en su momento este calendario, digamos, y que al final de cuentas los efectos hubieran sido totales respecto de la votación, considerando esa extraordinaria y completar los 300 distritos. Yo creo que ahí seguramente esta sentencia, como tú siempre bien apuntas, será pedagógica y didáctica. Y en este caso, para los legisladores, es revisar en un momento dado las legislaturas estatales, de tal manera que en una elección de este tipo puedan subsanar estos plazos, de tal manera que no pongan en riesgo
la integración del Poder Legislativo Federal. Absolutamente. Si hablamos de un Instituto Nacional Electoral, después de un Instituto Federal Electoral, que era precisamente para evitar este tipo de situaciones, entre otras, con una legislación casi uniforme en todo el país, los códigos estatales son una copia casi total del Código Nacional. Yo creo que debe ser una lección para los legisladores de estudiar, de revisar y, ¿por qué no?, uniformar de alguna manera, a los poderes legislativos estatales que puedan evitar este tipo de situaciones, porque hemos platicado después de la reforma electoral, va a haber cada vez mayor grado de conflictividad. Estoy seguro que aquí Daniel habrá conocido, no este caso es porque tiene esta relevancia, pero seguramente se incrementaron el número de asuntos en el TRIFE y de impugnación. De hecho, se incrementaron, pero no en un nivel... Y de alguna manera lo habíamos previsto, se va a incrementar por el mismo tipo de legislación que tenemos y toda esta adecuación entre legislaciones estatales y la legislación federal. Este es un caso en el cual hay un valor superior y es la integración de este poder legislativo. Yo sí creo que en otro momento se pudo haber subsanado, sí tomando en cuenta la votación total para la integración de representantes proporcionales, ¿sí? Si tuviéramos otros dispositivos legales. A esta ocasión le tocó al PT aprender, ensayo y error, esperemos que a futuro se pueda subsanar de manera legislativa, porque pues el Tribunal Electoral hizo su trabajo y era precisamente tomar en cuenta el margen y esperemos que las próximas elecciones tenga un margen amplio para mantener su registro de manera ellos ordinaria. Tienen la estrategia jurídica y aparte ellos tienen ese otro problema. Sí, claro. Pero al menos la estrategia jurídica creo que la tendrían que tener. No, ya si no aprenden después de esto, por favor. Los partidos que seguramente se van a ver frente a esta elección, pues sabemos, la elección cada 6 años, pues trae mucho mayor atención, hay mucho mayor participación y es ahí donde ellos pueden pues colocarse en mejor nivel, ¿no? Y la reforma necesariamente implicaba el atravesar un proceso de transición para hacer ajustes. Es decir, sabemos que el legislador, como todo ser humano, es falible, efectivamente, y sabemos también que la experiencia es la que nos demuestra, a través de prueba y error, muchas de las cuestiones que legislativamente no han sido del todo pulcras. Así es. Entonces, sobre la marcha, incluso con la intervención de los tribunales, con las declaratorias de inconstitucionalidad, con la aplicación a los casos concretos, todos al final de cuentas contribuimos a que se hagan los ajustes necesarios para que la maquinaria que se ha puesto en marcha con esas reformas funcione como relojito, ¿no? Claro. Entonces, cada una de esas cosas que nosotros hemos visto como dificultades, yo espero que también los partidos políticos las vean, los candidatos independientes las vean y el legislador las vea, de tal forma que entre todos más o menos podamos ir puliendo las cuestiones que quedan sueltas, que no acaban de funcionar, que no cuadran en los tiempos, que eso ha sido creo que uno de los mayores problemas que hemos enfrentado. Así es, Sí. así es. O sea, decían, por ejemplo, los tiempos para la resolución por parte de los órganos administrativos dejaba prácticamente un margen mínimo para resolver a los órganos jurisdiccionales. Exactamente. Y luego todavía las instancias como por ejemplo, en el caso de las instancias federales como las salas regionales, todavía apretaban un poquito más y nos llegaban los asuntos con 2, 3 días para ser resueltos. Lo cual no está mal, pero no esperen que los resultados sean los Claro, inmediatos, ¿no? yo creo que ahí es una colaboración de todos los que participan. Fíjese que sería importante, perdón que los interrumpa, la cuestión del debate, a partir de que a futuro se plantee o la propia autoridad determine la votación válida emitida respecto a la cuestión derivado de este proceso electoral, si solamente va a considerarse la cuestión siempre la ordinaria nada más, ya que lo defina, o en un momento dado es necesaria que también se incluya en su caso la cuestión de representación proporcional, sobre todo por las asignaciones que va implícita como parte de la cuestión proporcional, valga la redundancia, ¿para qué? Para que haya una, efectivamente, vinculación en ese sentido. Yo creo que, y aquí es una especie de advertencia, si nosotros no consideramos la votación en procesos extraordinarios como parte de esa votación válida total emitida, corremos muchos riesgos y corremos el riesgo además de estar promoviendo la ilegalidad para la anulación de las elecciones. Creo que anular elecciones a nadie le conviene. A nadie. No. Es un gasto más para el erario público, es decir, para ustedes, para su bolsillo, para el bolsillo de nosotros, todos los que pagamos impuestos finalmente. Es un desgaste para la ciudadanía nuevamente enfrentarse a ese bombardeo mediático de las campañas que vimos que en el caso del PT sí funcionó, por razones extraordinarias, pero funcionó. Y es un desgaste al final de cuentas también para los propios políticos, porque es enfrentarse doblemente a un proceso que necesariamente tiene que ser desgastante y que al final de cuentas va en deterioro de la propia democracia.
Pero en caso de que sea necesario, en este caso, bueno, todos sabemos, es una cuestión pública, que la elección se anuló en este distrito por la intervención del gobernador. Vámonos al otro, No, al otro recurso. Sí, exacto. Entonces, esta sala superior dijo, no, es que, perdón, fue la sala regional Monterrey. La sala regional Nosotros y la sala confirmamos, a pesar de que vino el Partido Revolucionario Institucional impugnando la anulación, nosotros confirmamos y dijimos, sí, efectivamente. La intervención era determinante. Así es. Entonces, esas cosas, cuando intervienen los políticos de esa manera, pues son absolutamente reprobables. Así es. Pensemos en razones que no sean tan flagrantes para anular una elección. Aún así, el daño que se produce en una elección extraordinaria es mayor. Claro. Evitando eso, pues no vamos a poder hacer tampoco un atajo para determinadas cuestiones que podríamos reponer precisamente una elección extraordinaria y cerrarle la puerta a los tramposos, que fue lo que en este caso creo que muy bien hecho por parte de la Sala Regional Monterrey y por parte de la Sala Superior que confirmó esa decisión, se anuló por la intervención del gobernador. Claro. Y el peligro es precisamente que estas cosas se pongan en marcha de manera sistemática y que sean también parte de la estrategia política que sabemos que a veces no es del todo honesta y mucho menos sigue la legalidad. Entonces, abrir esa puerta para que digan, no, es que si se anula la elección, esos votos ya no van a ser considerados, por ejemplo, para asignación de diputados de representación proporcional, es un arma de doble filo. Claro. Yo sería, y es una opinión absolutamente personal, partidario de que la votación extraordinaria se considere como parte de esa totalidad de votación válida emitida. Sí. Así es, y es una interpretación, porque estos conceptos no son nuevos, pero el caso es inédito. Así es. Y, bueno, en esta lógica, yo creo que el PT sí tiene que agradecer al gobernador de Aguascalientes, que gracias a él sí tuvo la oportunidad de hacer una segunda campaña, ¿verdad? Llamar la atención sobre Aguascalientes. Creo que nadie le tiene que agradecer al gobernador una cosa de esas, pero bueno. Pero bueno, a lo que voy, y es importante para al todo, efecto, se lo refiere al para efecto. todo tu público, es que la democracia es el sistema menos malo. Sí, no es perfecto. Incluyente al menos. Nuestra democracia es incipiente y dentro de lo que es la doctrina de la democracia es el sistema menos malo. Que nuestra democracia es todavía muy joven, en la cual cada vez se le dan mayores atribuciones y responsabilidades a los órganos que participan, como es el Tribunal Federal Electoral, como es el Instituto Nacional Electoral, y que bueno, lo que podemos hacer como ciudadanos, como mexicanos, evitando que estas cosas sucedan, es incrementando nuestra participación, tomando esa decisión que nos corresponde y no dejar que alguien más la tome, ya sea actos que van en contra del proceso electoral. Actos jurídicamente vandálicos, diría yo, ¿no? Bueno, esos vandálicos, sí, y que alguien más la tome, porque cuando hay una votación, vamos a ir, sustantiva, pues difícilmente se pueden dar estos casos electorales, de fraudes electorales o de delitos electorales. Yo creo que sigue estando en manos de nosotros los ciudadanos, de nosotros los mexicanos, de evitar que eso suceda con una copiosa participación el día que nos toca. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Una participación informada, me parece que además. Y que sea lo suficientemente para que aquel que pierde por 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 votos diga, perdí. Porque aquí está todo el padrón, o si no está el 80, 90%, aquí participaron, no voy a poder lograr hacer cosas, ¿no? Cambiar el resultado. Claro. No, y eso significa también dar legitimidad al propio sistema, ¿no? Un poco ya recapitulando para cerrar este programa, ya siempre digo, el tiempo es el enemigo, ¿no? Recapitulando, lo que al final de cuentas se dice al partido quejoso, en este caso viene reclamando que no se le asignaron las diputaciones de representación proporcional, es, mira, hay una serie de actos y contando sobre todo la asignación ya meramente por parte del Instituto Nacional Electoral, que ya están firmes. Entonces no podemos hacer. Se te reconoce efectivamente que mantienes el registro, porque esta votación, según ya los precedentes de esta misma sala superior, lo que al final de cuentas estamos diciéndole es, se te va a contar estos votos, pero la asignación de diputados de representación proporcional llegas tarde, como bien decía Daniel, habiendo hecho la impugnación en su momento, pues necesitamos saber cuál es el resultado de la elección para contar con esos votos o no. En vía del registro, bueno, pues sí, el registro efectivamente, decimos, se conserva, pero no podemos hacer nada con estas cosas. Y la lección aquí, que es lo que decíamos, la lección creo que es muy importante, es estar pendientes con previsibilidad de nuestros propios actos como partido político para saber hasta dónde realmente nos puede llegar a afectar una reforma, que en este caso, pues bueno, pues fue, digamos que la novatada para muchos, incluidos nosotros, que nos hemos enfrentado a situaciones verdaderamente extraordinarias, no conocidas hasta ahora en virtud del nuevo marco normativo. Pero bueno, pues la recomendación está abierta y creo que al final de cuentas es una elección dura para todos
el PT perdió la posibilidad de tener representación, en este caso, de representación proporcional. Y bueno, pues la izquierda en general creo yo que desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque yo soy un defensor a ultranza de la pluralidad política, creo que es necesarísima. Cuando todos van hacia el mismo sentido, bueno, pues no hay manera de establecer ninguna novedad, no hay disidencia posible, de debatir, que son el espíritu de la democracia finalmente, ¿no? Yo creo que ahí, Pedro, lo apuntas muy bien, y el PT, si bien logra su registro rescatar, pierde la posibilidad de su liderazgo. Diríamos, o nunca lo perdió. O nunca lo perdió, más bien. Nunca lo perdió. Nunca lo perdió, sí. Porque estuvo siempre en una condición suspensiva, tienes toda la razón. Pierde el liderazgo porque finalmente quienes a veces tienen las posiciones de representación proporcional son sus cúpulas, sus líderes, quienes toman las decisiones estratégicas. Entonces, pues yo creo que llamar la atención y aprovechar el programa para los militantes y simpatizantes del PT, pues de que refuercen ahí su partido, porque ahorita no tienen ese liderazgo que les pueda tomar las mejores decisiones, y en una próxima elección, pues están heridos de muerte, no vayan a estar heridos ya y muertos al mismo tiempo, ¿verdad? Y pensando además que la tendencia precisamente es aumentar el umbral mínimo para mantener el registro. Así Ojo, porque eso es eso es otra previsión de futuro que tienen que considerar los partidos esa lógica políticos, ¿no? Pero en esa misma cuestión, vayan determinando la cuestión de una estrategia jurídica integral, más completa respecto a la cuestión, no nada más de un acto inmediato que aparentemente les causa un perjuicio. Eso es un mal mexicano, de todos los demás. Lo del último día, el último vivimos día. en la inmediatez. Por eso, pero es que eso es lo que provoca que finalmente la cuestión, a partir de todas las circunstancias que se dan en la elección extraordinaria, pueda sobrevivir como partido político y como consecuencia nunca perder el registro, pero sí no obtener, digamos, la otra prerrogativa que tiene que ver con la cuestión de asignación de RP. Así es. Esa es la cuestión, porque si lo hubiera hecho, como lo hemos insistido aquí, a tiempo, hubiera obtenido. Claro. Pero nunca lo hizo, nunca lo impugnó, porque como lo comentábamos, la prioridad era otra. Tenían otras preocupaciones. No, y hacerlo por esa vía además creo que hubiera sido mucho más claro, porque mucha gente decía, bueno, le quitan el registro, no le quitan el registro, y recurso va, recurso Bueno, esa viene. fue una batalla legal que... Sí, evidentemente. Inmensa, pero inmensa. sabemos quienes tenemos la labor de divulgar el derecho al gran público, Así es. que estas cuestiones realmente pues tienen que ser aterrizadas para la ciudadanía, ¿no? Claro. Y el ciudadano nada más ve los jaloneos y dice, bueno, le quitan o no. Oye, existe mañana, no existe pasado. Exactamente, se fue al tribunal. exactamente. No, Sí. y como tú bien apuntas, que la ciudadanía entienda que hay actos o consecuencias irremediables dentro de nuestro marco jurídico, hablando en materia electoral, pero que también hay actos que pudieron haber sido remediables, y no fue el caso. Ellos tuvieron la oportunidad, la dejaron pasar, tienen sus consecuencias. Hay momentos en los cuales no hay otra más que una sola respuesta por parte del órgano jurisdiccional. Claro. Yo de lo que me duelo es que al final de cuentas las consecuencias no son realmente para los partidos políticos. Para todos. Sobre todo Sí, para claro. la ciudadanía, Así es. porque no olvidemos la necesidad que finalmente existe de consolidar la representación en este país, hacerla real. O sea, digo, la representación formalmente existe, pero que realmente quienes hacen gobierno, y sobre todo en los órganos legislativos, sean la voz de sus Que representan representados. genuinamente la cuestión de la ciudadanía que los Absolutamente. elige. Y esto creo que al final de cuentas afecta también a Claro, los ciudadanos y por tanto definitivamente. afecta a la democracia. Pero bueno, dejamos esto como una lección interesante. Nosotros hemos aprendido realmente muchas cosas de esta situación extraordinaria y esperemos que también lo hagan los actores políticos, los que están en la línea de fuego, y que al final de cuentas tengan esa previsión de futuro, ¿no? Les agradecemos muchísimo el habernos acompañado en este programa, sus sentencias a debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y muchísimas gracias, Virgilio, Pedro, Daniel. gracias. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias y hasta pronto.